en autos caratulados Alvarado, Noemí y Lucía, sobre partícipe necesario de abuso deshonesto en concurso ideal con corrupción de menores en calidad de autora, en concurso real con corrupción de menores en calidad de autora. Expediente 21.453/2016-1 y su agregado por cuerda, autos caratulados Alvarado, Noemí y Lucía sobre corrupción de menores en calidad de autora. Expediente 30.631/2016-1. Viene la imputada Noemí Lucía Alvarado, ya afiliada e identificada en estos autos, acusada del siguiente hecho en expediente 21.453/2016-1, que en fecha no determinada, pero entre los años 1979 a 1986, Rosalía Alvarado concurría al domicilio Cito en Cervantes, número 238 de esta ciudad, donde vivían su tía Noemí Lucía Alvarado junto a su esposo Daniel Victorio Pache, fallecido el 3 de julio del año 2018, y sus hijas. Esas oportunidades eran aprovechadas por el matrimonio, donde Noemí Lucía Alvarado hacía entrar a Rosalía Alvarado a la habitación matrimonial utilizando el efecto de distintos artilugios, como por ejemplo preguntarle al tío dónde está la fantasía, y la fantasía era la película La historia sin fin, o con golosinas o con juguetes. Habitación donde la esperaba Daniel Victorio Pache, quien en esas circunstancias la manoseaba y le introducía los dedos en la vagina. Quedándose en algunas ocasiones Noemí Lucía Alvarado, bien saliendo del dormitorio o volviendo a entrar. E incluso manteniendo relaciones sexuales con Daniel Victorio Pache, encontrándose Rosalía Alvarado presente en el lugar. En fecha no determinada, pero entre los años 1984 y 1986, Noemí Lucía Alvarado le solicitó a Rosalía Alvarado que la acompañe a su marido Daniel Victorio Pache a buscar a su hija Claudia hasta el campito del Club Hindú, sito en avenida Vélez Arfield, 4200, Ciudad, facilitando de esta manera que ambos se encontraran solos, circunstancia aprovechada por Pache para poner sus manos sobre las piernas de Rosalía Alvarado. Cuando llegan al lugar, en el mismo no había nadie alrededor, estacionando Daniel Victorio Pache el vehículo, y al advertir que Rosalía Alvarado, que no había nada ni nadie en el lugar, sufrió un ataque de pánico, comenzando a llorar y a solicitarle a Pache que la lleve con su mamá, ante lo cual Pache la quería convencer. Estaba enojado y le decía: ¿qué te haces si a vos te gusta? No logrando sus fines ante el estado de Rosalía. Al regresar al domicilio de Pache, en la vereda se encontraba Claudia Pache, a quien supuestamente fueron a buscar al club, ante lo cual Noemí Lucía Alvarado manifestó: no era ahí que se fueron, evidenciando que se trató de un artilugio para que Pache llevara adelante su cometido. En estos hechos, en este primer hecho que hace alusión al Ministerio Público Fiscal, Rosalía Alvarado tenía entre 5 y 12 años de edad. Expediente 30.631/2016-1, agregado por cuerda, donde se damnifica a la menor, a quien era menor en dicha ocasión, la ciudadana Belén Duet, donde en fecha no determinada, pero durante el año 1984, cuando María Belén Duet contaba con 3 años de edad, concurría al domicilio Cito en Cervantes 238 de esta ciudad, donde vivía Noemí Lucía Alvarado junto a su esposo Daniel Victorio Pache, fallecido el 3 de julio de 2018, y sus hijas. Esas oportunidades eran aprovechadas por el matrimonio, donde Noemí Lucía Alvarado hacía entrar a María Belén Duet a la habitación matrimonial, utilizando el efecto de distintos artilugios, como por ejemplo películas como El pájaro canta hasta morir, habitación donde se encontraba Daniel Victorio Pache y Noemí Lucía Alvarado, esta última con un camisón de color claro con entramado encaje, con los pechos descubiertos, manteniendo relaciones sexuales en la cama matrimonial, mientras María Belén Duet se encontraba en un colchón en el piso al lado de la cama, invitándola en una oportunidad Noemí Lucía Alvarado a subir a la cama. Estas plataformas fácticas, estos hechos que el Ministerio Público Fiscal
por lo cual acusa a Noemí Alvarado, están bajo la siguiente calificación, señor integrante del tribunal. La conducta de Noemí Lucía Alvarado se encuentra encuadrada en el delito en función del expediente 21.453/2016, partícipe necesario de abuso deshonesto en concurso ilegal con corrupción de menores en calidad de autora, en concurso real con corrupción de menores en calidad de autora. Dos hechos previstos y penados con el artículo 127 en función del artículo 119, inciso primero, 45, 54, 125, inciso primero, 45, 55, 125, inciso primero y 45, todo el Código Penal. Ley 11.179. Como así también su señoría, en la causa agregada por cuerda, la expediente 3631/2016-1, donde también en concurso real, su señoría, este Ministerio Público Fiscal acusa por el delito de corrupción a la imputada Noemí Alvarado. Hecho esta descripción fáctica, este Ministerio Público Fiscal o la Fiscalía, su señoría, como se podrá observar en esta audiencia de debate, podemos ver en la pantalla la imagen de dos niñas. La imagen de estas niñas son la de Rosalía Alvarado y Belén Duel. Este no es un juicio más, es un juicio reparador por el caso de abuso sexual más antiguo del país. Es un claro caso que evidencia lo que significa el respeto de los tiempos de las víctimas, y es un caso que también nos posiciona en las circunstancias y momentos históricos en que estos hechos gravísimos ocurrieron. Estamos hablando que comenzaron en 1979, en plena dictadura militar. Hemos escuchado durante este juicio lo que era la circunstancia social en esa época, lo difícil que era denunciar un caso de abuso sexual infantil, lo difícil que era recurrir a una comisaría, a un juez, recurrir a la justicia y que estos tipos de delitos tan graves avanzaran. Más aún cuando la persona acusada era una persona de poder, como era el caso de Daniel Pache, un diputado, o una persona o su mujer, una persona que era directora de un colegio, la señora Noemí Alvarado. Están en esa imagen Rosalía y Belén, porque también están esas niñas que en ese momento no pudieron recurrir para que se haga justicia, están hoy presentes. Ya son mujeres de más de 40 años, pero el dolor hasta el día de hoy y para toda su vida las va a acompañar. Cuando la ley del respeto a los tiempos de la víctima surgió, y esta herida que no cerraba y no cierra ni va a cerrar, pero esta herida que de alguna manera necesitaba expresarse, decir lo que pasó hace tantos años, el dolor que acompaña, es que Rosalía, después de muchos años y ante sucesos trágicos como el fallecimiento de su padre, comienza a contar su verdad. Guardó silencio durante muchos años. Solamente su marido, su pareja,
sabía este secreto del horror que le había tocado pasar de niña. Hemos escuchado aquí a Rosalía Alvarado, que en juicio nos contó de esta situación que ocurría en ese domicilio, en el domicilio del horror, en el domicilio donde ocurrían estos hechos aberrantes, Cervantes 238, donde residía Daniel Pache junto a su mujer Noemí Alvarado. Nos contó situaciones en las cuales Noemí Alvarado la llevaba a la habitación donde la esperaba Daniel Pache, donde Daniel Pache le realizaba tocamientos, la manoseaba, le introducía los dedos en la vagina. Que Noemí Alvarado era testigo de todo esto, presenciaba, tenía actitud activa. La llevaba a la habitación, a veces salía, a veces se quedaba. Y estas circunstancias pasaron muchas veces. Por eso los distintos psicólogos que vinieron aquí a declarar en este juicio nos hablaron de una situación de abuso sexual crónico. Fueron hechos que se repitieron durante muchos años. Nos contó de una situación, de una de estas situaciones que logró reconstruir, dado estas vivencias traumáticas, Rosalía Alvarado. Recuerda una situación en la cual estaba Noemí Alvarado, estaba con los pechos al descubierto, estaba acostada en la cama, recordaba la desnudez de Pache, recordaba que a veces se encontraba en un colchón que estaba al costado de la cama y que en ocasiones la invitaban a subir a la cama. Que escuchaba gemidos que por su corta edad ella no entendía en ese momento que eran esos gemidos que se escuchaba mientras ella estaba en el colchón entre Daniel Pache y Noemí Alvarado. Con el tiempo, ya siendo mayor, con los años entendió que esos gemidos eran efectivamente la de dos personas teniendo relaciones sexuales. Situación que le hacían ver a Rosalía. Nos contó Rosalía de la situación de la caja o cofre con caramelos, de la habitación del horror, de esta habitación del horror donde pasaban películas. Recuerda específicamente la historia sin fin, pero recuerda específicamente ante la reconstrucción de uno de los distintos hechos puntuales de abuso crónico que recibió Rosalía. Ella nos dijo claramente, y esto fue ratificado por la licenciada Fule, fue ratificado por la licenciada Rey, fue ratificado también por la licenciada Pérez. Cuando Rosalía relataba estos sucesos y cómo surgía de este hecho traumático los artilugios que utilizaba Noemí Alvarado para llevarla al dormitorio con Daniel Pache. Nos relató de todas estas circunstancias que vivenció. Rosalía pensaba que en esta lucha, con este hecho, ella estaba sola, que quizá le había solamente ocurrido
a ella. Pero en un momento, en una circunstancia, y esto también surgió aquí en este debate, la madre de Rosalía, la señora Cabral, se encontró en el banco con la madre de Belén Duet, con Lidia. Es allí donde tienen una conversación y donde en esa conversación surge también que la madre de Belén le dice: mi hija también fue abusada. Escuchamos aquí a Belén Duet. Nos contó este mismo mecanismo, que Noemí la llevaba de la mano a la habitación, que cerraba la puerta, que la dejaba con Pache, con Daniel Pache, que tiene un recuerdo nítido de Noemí con un camisón, con un encaje, con los pechos desnudos, semidesnudos, y que Noemí Alvarado le invitó a acostarse al lado de Daniel Pache. Siempre estaba esa zona liberada, fueron las manifestaciones que utilizó. Habló de esta caja de caramelos, que eran especies de premios por darle un beso al tío Daniel, así le decían. Ese era el vínculo de confianza que había. Que Noemí Alvarado le decía: anda a darle un beso al tío Daniel. Usaba distintos artilugios para facilitar y lograr que Daniel Pache pudiera estar a solas con los niños y abusarlos. Y en otras ocasiones ella participando activamente. Vino a declarar también en este juicio María Victoria Duet, que es la hermana de Belén Duet, que ella recuerda haber ido a ese domicilio. Ella manifiesta que ella tiene la edad de, manifestó en este juicio, tiene la edad de Rosalía, es más grande que María Belén, y recordó una circunstancia en la cual estaba Rosalía en el domicilio, y que en esa circunstancia estaba Daniel Pache, y que quedaron Rosalía y Daniel Pache a solas. Son circunstancias que se van construyendo con el tiempo, son circunstancias que uno va verificando, situaciones que se pudieron ir verificando de cuáles eran los momentos que aprovechaba Daniel Pache con la complicidad de Noemí Alvarado para llevar a cabo este tipo de delitos. Nos cuenta, o nos contó María Victoria Duet aquí en este juicio, una situación en la cual Noemí le dijo a Belén que vaya con la tía a buscar caramelos, que vaya con el tío a buscar caramelos. Nos contó que ella sentía que había una cierta preferencia con Belén, que no entendía por qué los caramelos, los premios eran para Belén y no eran para él. Con el tiempo se fue dando cuenta toda esta circunstancia. Recuerda la circunstancia en la cual los padres se enteran de lo que le había pasado a María Belén, cuando manifiestan que le había pasado algo a la hermana, que le habían hecho daño, que el tío Daniel le había mostrado la cola. Más precisamente, y esto va a surgir también de una declaración de la maestra de jardín, declaración incorporada por lectura de la maestra de jardín, de María Belén Duet, de la maestra que tenía apodo Pepita, de apellido Pellegrini, que Daniel Duet le había mostrado el pito y le había hecho que le toque el pito. En estas circunstancias,
es que, y esto surge de la declaración testimonial incorporada en este juicio de Lidia Duet, de la madre de Belén, intentaron en aquella época realizar la denuncia y fueron desalentados. Y esto tiene que ver con el contexto histórico que hizo referencia al Ministerio Público Fiscal. Fueron desalentados, inclusive hablaban de una estigmatización que iba a terminar teniendo Belén Duet como niña y que tenían que seguir para adelante. Este era el marco o el contexto de impunidad en la cual se manejaba Daniel Pache y Noemí Alvarado en aquellos tiempos. También nos contó María Victoria Duet, y esto también surge de la testimonial de Lidia Duet, de que Lidia Duet habló con Noemí, la enfrentó, le cuestionó sobre esta circunstancia gravísima que había ocurrido. Y las expresiones de Noemí fue: ¡ay, este Daniel, otra vez con sus andanzas! Como tratando de minimizar un hecho de horror, y el más grave que pueda haber, que es el abuso sexual infantil. Este era el marco en el cual se encontraban Rosalía y Belén. María Silvana Pérez, quien atendió a Belén y Rosalía en el Centro de Atención a las Víctimas, la licenciada en Psicología, quien le realizó 6 entrevistas aproximadamente a cada una, nos habló del relato verosímil, el cuadro de angustia que presentaba Rosalía Alvarado. Nos contó de todas estas circunstancias de la cual Rosalía hizo referencia en este juicio, en este debate. Y nos habló de la veracidad de estos hechos. También se entrevistó con Belén Duet y nos habló de estas circunstancias del premio, ir a buscar un caramelo, dejarla a solas y de esta forma aprovecharse para llevar a cabo el abuso sexual. Fue también contundente la declaración de Carolina Fule, psicóloga de Rosalía, quien la atendió del año 2016, quien, al contextualizar sobre estos abusos, habló claramente de una pareja de abusadores, una pareja perversa, en la cual una no puede actuar sin el otro, una no puede operar sin el otro. Noemí Alvarado preparaba el lugar para que se lleven adelante los abusos. Nos habló también Carolina Fule de la veracidad de las declaraciones tanto de Noemí Alvarado como de Rosalía Alvarado como la de Belén Duet. En esto también fue coincidente Roxana Rey. Roxana Rey nos habla y nos dice cómo podría sintetizar en una frase este caso. Este caso sería el silencio del horror. El silencio del horror cuando hace referencia a lo que le pasó
a Rosalía Alvarado. Nos dice que Rosalía manifestó: mi tía sabía lo que pasaba. Nos habla de, y fue contundente la licenciada Rey, de la veracidad de los dichos, que no hay ningún tipo de signo de fábula, de construcción, de relato o influencia de terceros. Nos habla de la veracidad de los dichos de Rosalía. Lo mismo es coincidente de Carolina Fuller, licenciada en Psicología, como la licenciada Rey. También nos dijo la licenciada Roxana Rey que si tuviese que resumir en una frase también lo que le toca vivenciar a Belén Duet, esta sería: esto se paga con la vida. Esto se paga con la vida. Y esto se paga con la vida porque las huellas del abuso sexual no se borran nunca más. Seguramente muchos operadores de la justicia, operadores del derecho, se preguntarán, tantos años después se realiza la denuncia, tantos años después conservan los recuerdos, y son recuerdos traumáticos, que marcan en los inicios de la vida de un niño o niña para toda la vida. Y en esto fueron claras, contundentes, la licenciada Roxana Rey, Carolina Fuller y la licenciada Pérez. En el informe psicológico que se le realizó a Rosalía Alvarado, donde participaron la licenciada Roxana Rey, la licenciada Adriana Canteros, la licenciada Fuller, y también en dicha oportunidad estuvo presente la licenciada Ojeda por parte de la defensa, quien presentó su informe propio y vino también a declarar aquí en este juicio. Pero en el informe que hicieron la licenciada Rey, Fuller y Canteros, nos hablan claramente cuáles son las características que presenta Rosalía: ataques de pánico inexplicables, ataques de pánico en presencia de gente, sentimiento de valorización y vulneración, temor al abandono, a la muerte de seres queridos, hipervigilancia o estado alerta, bloqueo en la memoria, sentimiento de vergüenza y culpa, la existencia del secreto y la imposibilidad de hablar derecho. Y nos manifestaron que la impresión diagnóstica era claramente la de indicadores clínicos y psicológicos propios de sujetos que han padecido un impacto traumático por haber sufrido abuso sexual en infancia, ASI. Y que de ninguna manera Rosalía presentaba alguna característica de fábula, construcción o influencia de terceros. Pero vino aquí la licenciada Ojeda a decirnos que había falta de ética profesional por parte de las licenciadas que intervinieron. Manifestó que no le permitieron o no hicieron test. Manifestó de que no le hicieron partícipe de la reunión posterior a la entrevista. Manifestó que la entrevista había sido muy corta. Cuando la Fiscalía le preguntó: ¿usted pidió realizar algún test?, contestó que no. Cuando la Fiscalía, en su caso también la querella, le preguntaron: ¿usted solicitó quedarse posteriormente para deliberar con las profesionales?, contestó que no.
Cuando se le preguntó si ella pidió hacer alguna pregunta, contestó que no. Entonces se evidencia a todas luces que la falta de ética viene de parte de la licenciada Ojeda. Porque lo que hizo fue marcar lo que para ella faltaba, hacer un informe, pero cuando tuvo el momento de poder hacer la pregunta, pedir un test o quedarse liberando, no lo hizo. Pero inclusive la Fiscalía le preguntó, ¿es necesario la realización de estos test? ¿Son obligatorios? Y contestó que no. Además, la Fiscalía hizo referencia a estas distintas patologías o signos o síntomas que presentaba Rosalía y que surgen del informe. Y cuando se le preguntó si eran patologías o signos compatibles con alguien que ha sufrido abuso sexual, contestó que puede ser. Aquí cuando vino la psiquiatra Clara de Luca, llamó también la atención a la Fiscalía, porque cuando uno le empieza a mencionar cuáles son los signos que presenta Rosalía, ataques de pánico, ¿es compatible con el abuso sexual? Sí, puede ser. Cuando uno empieza a mencionar los distintos síntomas que tiene Rosalía, todos son compatibles con una situación de abuso sexual atravesada. Esto no fue una ocurrencia de Rosalía Alvarado un día salir a denunciar. Y esto queda claro, la cantidad de años y años y años de tratamiento psiquiátrico. Tuvo que estar medicada. También la psiquiatra nos habló de que atendía a Noemí Alvarado. Y esto habla de lo que Rosalía Alvarado y también las profesionales que declararon aquí en juicio mencionaron. Esta circunstancia de que Noemí Alvarado se aseguraba de estar presente en los distintos lugares para asegurar el silencio. Si Rosalía iba a un tratamiento psiquiátrico, Noemí Alvarado iba. Para asegurarse de que este silencio nunca se rompe, de que esta herida nunca sane. Se puede llegar a decir acá que Rosalía Alvarado miente, que Belén Duet miente. Ahora les pregunto, señores jueces, LM miente, BM miente. Estas personas también fueron víctimas, y que voy a mencionar solamente las iniciales porque se animaron a declarar y pidieron que no se difunda públicamente sus nombres. Esta fiscalía, este fiscal recuerda bien el caso de esta mujer de BM. Cuando fue citada a fiscalía para contar si estuvo en el domicilio de Noemí Alvarado y de Daniel Pache y si había visto algún hecho de abuso, si sabía algo. ¿Recuerda bien la fiscalía qué fue lo que ocurrió? Cuando BM, esta mujer, ya de más de 40 años a la fecha, hoy en día, una mujer de más de 40 años, cuando se sentó a declarar delante del secretario
lo mencionó el doctor Ariel de la MEA, secretario de Fiscalía 9, se largó a llorar y no pudo hablar. BM necesitó de un apoyo psicológico, y lo vimos aquí en la audiencia de debate, de una psicóloga que estaba acompañándola, que hizo acompañante, este rol que es tan importante, para que ella pudiera expresar y contar. Pudiera animar a decir que a ella también le pasó lo mismo en ese domicilio. Cuando vino LM, también un hombre ya grande, profesor, una persona de cerca de 2 metros de altura, pero cuando se sentó ahí, volvió a ser un niño. El niño que contaba lo que le pasó, como el caso de Rosalía y Belén. Volvió a ser ese niño contando, año y año después, lo que le pasó. Vino a este juicio Leonardo Andrés Acevedo, quien es el marido de Rosalía Alvarado. Nos contó que él en su inicio de la relación con Rosalía, ella tenía problemas en las intimidades, ella tenía dificultad al momento de tener relaciones. Y hago un paréntesis, mismo indicador que dijo la psiquiatra de Luca respecto a víctimas de abuso sexual. Y que Rosalía le confió a él este secreto del horror, que había sido abusada, y le pidió que por favor no contara, no dijera nada. Rosalía nos contó, y también nos dijo aquí Acevedo, que ella tenía terror de contar en su momento, porque su padre era un hombre temperamental, que no sabía cómo se lo podía llegar a tomar, una persona que ya estaba enfermo. Pero fue el momento del fallecimiento del padre donde hubo un clic, donde Rosalía necesitó hablar, necesitó que este secreto guardado por tantos años saliera a la luz, porque entre tanta oscuridad se necesita que empiece a aparecer la luz. Y la luz fue empezar a contar este caso, la luz fue acudir a la justicia, aunque se archivara en un principio la causa, la luz fue que se reabriera, la luz fue poder llegar a juicio. En este juicio también vino Verónica Nardelli,
quien manifestó ser amiga de Rosalía, quien nos cuenta esta circunstancia de que Rosalía le cuenta que fue abusada posteriormente o el día después que falleció el padre de Rosalía. Que ella no quiso preguntar más detalles porque le estaba contando un hecho realmente gravísimo, traumático, y había recientemente también fallecido el padre, entonces prefirió no ahondar en ese momento. Pero nos contó Verónica Nardelli que recuerda haber ido a la casa del Pache de niño. Y recuerda haber ido a la habitación matrimonial del Pache y recuerda haber visto dibujos, además recuerda un dibujo de Ulises y recuerda que había otros niños. Lo que nos está dejando en claro esta circunstancia, señoras jueces y señor juez, es que efectivamente iban niños al domicilio. Y efectivamente iban a la habitación matrimonial, porque ahí estaba la caramelera, porque ahí estaba el televisor. Vino aquí a este juicio también Azucena Villoldo, quien trabajaba en el colegio con Noemí. Nos contó de que Noemí las convocaba a su casa a reuniones extraescolares, reuniones más relajadas fue el término que utilizó. Recuerda haber visto a Lidia Sánchez de Duet con sus hijas en ese domicilio. Manifestó que cuando empezaron a aparecer estos panfletos con la cara de Daniel Pache, habló con Mirta Nardi y le dijo, pero claro, si por eso se habían peleado Lidia y Noemí. Y que la madre de BM y LM también se había peleado con Noemí en esa época porque le había pasado lo mismo al hijo. La expresión que utilizó fue, lo tocó al hijo. La tuvimos recientemente en esta audiencia de debate, la escuchamos a la madre de DM y de LM, de esta niña, este niño, hoy hombre y mujer, y nos contó que la encaró a Noemí Alvarado y que ésta trató de alguna manera de hacer pasar como que acá no pasó nada, de suavizar las cosas, de decirle vamos a seguir siendo amigas, de buscarla hasta cuando falleció el marido el marido de la madre de BM y LM, buscar la forma de acercarse nuevamente, buscar la forma de seguir comprando silencios. Eso es lo que hizo Noemí Alvarado durante todos estos años. Buscar la forma de comprar los silencios, buscar la forma de acallar a las víctimas. Y estoy seguro que no son solamente estas, son muchas más. Muchas más. Es así, señoras jueces, señor juez, que contamos también con la incorporación por lectura de la declaración de María Elia Cabral,
la madre de Rosalía, que está con problemas graves de salud, que nos refirió también del momento en que Rosalía le cuenta su verdad y lo que le había pasado. Nos cuenta de esta circunstancia de la pensión del INSEP, porque aquí se trató de distintas formas de buscar la manera de ver por dónde podemos hacer desacreditar estos testimonios. Rosalía y los familiares hicieron esta denuncia por la pensión del INSEP. Entonces, ¿y Belén por qué hace la denuncia? ¿Y BM por qué viene a decir esto acá? ¿Y LM por qué viene a decir esto acá? Cuando Noemí Alvarado declara aquí en este juicio, nos dice que ella no estaba nunca que trabajaba todo el día, lo mismo que su marido, que era un político, que estos hechos ocurrieron una vez que Delia Caral pidió la pensión del marido, que no le correspondía, y que después de eso fue que ocurrieron todos estos hechos. También vino aquí en este juicio Gladys Norma del Turco, que también hizo referencia ya que en 1986 Lidia le había contado lo que le había pasado a su hijo. Nos contó esta circunstancia de que iban al domicilio, que le contó que Lidia le contó que le hizo tocar Daniel Pache el pene a Belén. Le contó de esta circunstancia que quisieron hacer la denuncia y que en ese momento Pache era diputado nacional y que la habían desalentado y que había hablado con Noemí Alvarado, que Lidia había hablado con Noemí Alvarado, que le contó, y que le dijo, este Daniel está haciendo lo mismo de siempre. Esa era la situación. Aquí también se trató de hablar de la circunstancia, del velorio, de si los testigos de la defensa, de si le habían pedido a Daniel Pache que se retirara o no se retirara. Todas circunstancias que nos hacen al centro de la cuestión. Aquí el centro de la cuestión es que entre 1979 a 1986 Rosalía Alvarado fue abusada y que en el año 84 Belén Duet también fue abusada. Y los abusos de Belén Duet seguramente no se siguieron prolongando los años porque ella pudo contar en su momento lo que le había pasado. A BM y a LM no le siguió pasando porque ellos le contaron a sus padres. Pudieron contar. No guardaron este silencio. La calificación legal por el cual este Ministerio Público Fiscal va a acusar a Noemí Alvarado es por el delito de partícipe necesario de abuso deshonesto, un concurso ideal con corrupción de menores en calidad de autora, un concurso real con corrupción de menores en calidad de autora, dos hechos, como hiciera referencia en un principio, artículo 127 en función del artículo 119, inciso primero, 45, 54, 125, inciso primero, 45, 55,
125, inciso primero, y 45, todo el Código Penal. Debimos necesariamente remitirnos para traer aquí a este juicio a los tipos penales que estaban vigentes en aquella época. Era tal el contexto, no solamente el contexto político, dijimos que era ya en 1979 el inicio de la democracia, lo que representaba una persona con poder en ese momento, como era el caso de Pache, como era el caso de su mujer, Noemí Alvarado, sino que hasta en los tipos penales uno puede verificar abuso deshonesto, el bien jurídico tutelado, la honestidad. Uno puede ya ir viendo ya en los tipos penales cuál era la situación de realidad social que teníamos en ese país y cómo se ha evolucionado hasta la fecha para que puedan venir hoy Belén y Rosalía a juicio. Voy a repetir, hoy están Rosalía y están Belén presentes en este juicio. Están esas niñas que no pudieron hace tantos años denunciar. Este artículo 127, que se lo hace o se acusa en función del artículo 119, inciso primero, lo que establece este tipo penal es que abusar deshonestamente de una persona de uno u otro sexo, concurriendo a alguna circunstancia del artículo 119 sin que haya acceso carnal. Y en el inciso primero del artículo 119 contempla el caso de cuando la víctima fuere menor de 12 años. No nos vamos a poner a discutir aquí las reformas posteriores que hubo del Código Penal y qué es lo que actualmente se entiende por acceso carnal en nuestro Código Penal. Estamos hablando de lo que en esa época el tipo penal establecía. El bien jurídico protegido por la norma es la reserva sexual del sujeto pasivo, de la víctima. Se protege la libertad de cada ser humano a obrar en consonancia con sus sentimientos y afectos, que no puede estar sometida. Es un tipo penal doloso, que exige el acercamiento al contacto corporal con la víctima por parte del sujeto activo. Y solicita o requiere de elementos sexuales objetivamente impúdicos o indecentes, con actitud para ultrajar el pudor del sujeto pasivo. Y es que en auto se ha acreditado que Noemí Lucía Alvarado era quien, mediante la utilización de distintos artilugios, hacía ingresar a Rosalía Alvarado a la habitación matrimonial donde se encontraba Daniel Pache, para en estas circunstancias manosearla o introducirle los dedos en la vagina, abusando de la misma. Esta acusación es en carácter de partícipe necesario en función del artículo 45, ya que sin los aportes realizados por Noemí Alvarado, estos hechos no se podrían haber llevado a cabo. Como surgió de las distintas testimoniales, lo que ratifica también la licenciada en Psicología, que entrevistaron a Rosalía, como en su caso también a Belén, Noemí Alvarado despejaba la cancha, despejaba el lugar, se aseguraba de que cuando las personas grandes, los mayores, estaban en esas reuniones, y muchas veces, como se dice, los niños de alguna manera molestaban, lo mandaban a la habitación colectiva a ver una película o a comer algún caramelo. Y es en esa situación, mientras Noemí Alvarado entretenía a los adultos, que estos hechos ocurrieron. Estos, entre los distintos hechos que damnificaron a Rosalía y a Belén. Por su parte, el artículo 125, inciso primero, establece que el que con ánimo de lucro o para satisfacer deseos propios ajenos promoviera o facilitara la prostitución o corrupción de menor edad
sin distinción de sexo, aunque mediare consentimiento a la víctima. Y en este caso, el inciso primero establece si la víctima fuera menor de 12 años. La corrupción se traduce en una alteración o modificación psíquica con incidencia en la personalidad sexual de una persona, que se distorsiona o es sacada de su causa natural de desarrollo, ya sea por medio de una prematura evolución, o sea, porque se acepta como normal lo que es aberración, desvío o exceso. En esto fueron muy claras la licenciada Rosana Rey, la licenciada Fuller. Nos hablaban, como también la licenciada la licenciada Silvana Pérez, nos hablaban de esta erotización en los niños, de esta alteración del desarrollo cognitivo normal, de este daño permanente. Y esto lo voy a decir una vez más. En el caso de Rosalía, tratamientos psiquiátricos, medicamentos, tratamientos psicológicos, los distintos signos que actualmente tiene sobre protección de los hijos, ataque de pánico, sentimiento de muerte. Esto la acompañó y la va a acompañar y necesita este acto reparador. Lo mismo en el caso de Belén Duet. Cambios de ánimo en el momento de su desarrollo. Establecer relaciones con personas violentas. Angustia. Es por ello que Belén y Rosalía, cuando se encontraron, no solamente se encontraron con un mismo modo operandi, los caramelos, la habitación, la cama, los juegos, sino también dos víctimas del horror, del delito más aberrante que pueda haber, que es el delito de abuso sexual infantil. Respecto al delito de corrupción, facilita la corrupción quien favorece o pone a disposición de la víctima la oportunidad de los medios, allana obstáculos y dificultades, posibilita la prostitución o corrupción, que la prostitución o corrupción se logre, que se mantenga o intensifique. Puede configurarse mediante un hacer o no hacer, es decir, quien facilita por acción o omisión ayuda en la depravación del sujeto pasivo. En el aspecto subjetivo se trata de un delito doloso. Tiene que querer que esto suceda, y efectivamente lo ocurrió. Y con la finalidad de satisfacer deseos sexuales propios o ajenos. Esta figura delictual se encuentra acreditado, dado que la imputada Noemí Lucía Alvarado ponía a Rosalía Alvarado a disposición de quien fuera su marido, Daniel Vittorio Pache. Además que cuando en la habitación matrimonial Noemí Lucía Alvarado mantenía relaciones sexuales con su marido Vittorio Pache, se encontraba presente en el lugar Rosalía Alvarado. Y esto lo hacían con la finalidad de alterar el psiquis, el desarrollo normal cognitivo de esta niña. Estos fueron abusos sexuales crónicos. Hay autores que hablan de un delito continuado, cuando vemos que se repiten hechos delictivos de esta índole durante años y años. En este caso, el Ministerio Público Fiscal entiende que esta circunstancia de los manoseos e introducción de los dedos en la vagina concurren idealmente con el delito de corrupción en la circunstancia en la cual tenían relaciones sexuales Pache y Noemí Alvarado en presencia de Rosalía. También se configura el delito de corrupción, atento que de haberse acreditado que Noemí Lucía Alvarado
solicitó a Rosalía, y este fue el último acto, que acompañara a su tío Daniel Pache. Este fue el último acto cuando fue hasta el club hindú, cuando tuvo su primer ataque de pánico, cuando Daniel Pache le dijo a una niña: quiétase si te gusta. Cuando regresó y Noemí Alvarado, al ver que estaba la prima de Rosalía, se hizo la desentendida: no era ahí que había que ir, facilitando, colaborando para que Pache pudiera seguir abusando sexualmente de Rosalía. Este supuesto concursa realmente con el artículo 55, y es en el caso de la corrupción en la cual Noemí Alvarado interviene en carácter de autora. Respecto al hecho que damnifica a Belén Duet, nos menciona también Belén Duet esta misma circunstancia. Por eso hablaba la Fiscalía del modo operandi, la circunstancia de estar en la habitación, la circunstancia de que Noemí Alvarado estar con los pechos al descubierto, invitarla a la cama, para que mientras Pache y Noemí Alvarado tenían relaciones sexuales. No habla de este acto corruptor. Nos mencionó también de la circunstancia en la cual Noemí Alvarado le avisó de que sus hijas no estaban, de que en la habitación de su hija estaba la muñeca Pepona, esta muñeca de Pepona que en esa época, dado que Belén Duet era una niña y perteneciendo a una familia de escasos recursos, para ellos esa muñeca Pepona era algo maravilloso, algo increíble. Noemí le dijo que vaya hasta ese lugar, y ahí la estaba esperando Daniel Pache, donde Daniel Pache, y esto es con el relato, con lo manifestado anteriormente, Daniel Pache le invitó al baño, le pidió que le tocara el pene, y es lo que también, una de las circunstancias que fue Belén cuenta y relata a su familia de las situaciones de abuso que había ocurrido. Por eso, cuando de la Fiscalía mencionamos que son delitos de abuso sexual crónico, hablamos específicamente de lo que se pudo reconstruir en la plataforma fáctica que mencionaba el Ministerio Público Fiscal. Esto no quiere decir que los abusos no hayan sido numerosos, que no hayan sido reiterados estas modalidades u otro tipo de abusos durante años y años. Esto no quiere decir que no haya muchos niños, hombres ya, que estén guardando silencio, y este juicio por la verdad, no sea un mensaje o un momento para poder salir a decir su verdad y a contar lo que les pasó, y pedir también que se haga justicia. En este sentido, este Ministerio Público Fiscal, en el caso de Belén Duet, el Ministerio Público Fiscal acusa como autora del delito de corrupción y concursa realmente con los hechos que damnifican a Rosalía Alvarado. Es así entonces que este Ministerio Público Fiscal acusa a Noemí Alvarado por los siguientes hechos: que en fecha no determinada, pero entre los años 1979 y 1986,
Rosalía Alvarado concurría al domicilio Cito en Cervantes, número 238 de esta ciudad, donde vivían su tía Noemí Lucía Alvarado junto a su esposo Daniel Victorio Pache, fallecido el 3 de julio del 2018, y sus hijas. Esa oportunidad eran aprovechadas por el matrimonio, donde Noemí Lucía Alvarado hacía entrar a Rosalía Alvarado a la habitación matrimonial, utilizando el efecto de distintos artilugios, como por ejemplo, preguntarle al tío dónde está la fantasía. Y la fantasía era la película de Historia sin fin o con golosinas o juguetes. Habitación donde la esperaba Daniel Victorio Pache, quien en esa circunstancia la manoseaba y le introducía los dedos en la vagina, quedándose en algunas ocasiones Noemí Lucía Alvarado, o bien saliendo del dormitorio y volviendo a entrar, e incluso manteniendo relaciones sexuales con Daniel Victorio Pache, encontrándose Rosalía Alvarado presente en el lugar. En fecha no determinada, pero entre los años 1984 a 1986, Noemí Lucía Alvarado le solicitó a Rosalía Alvarado que la acompañe a su marido Daniel Victorio Pache a buscar a su hija Claudia hasta Campito, el Club Hindú, sito en la avenida Vélez Sarsfield, 4200 Ciudad, facilitando de esta manera que ambos se encontraran solos, circunstancia aprovechada por Pache para poner en su mano sobre la pierna de Rosalía Alvarado. Cuando llegan al lugar, en el mismo, no había nadie alrededor, estacionando Daniel Victorio Pache el vehículo, y al advertir Rosalía Alvarado que no había nadie ni nada en el lugar, sufrió un ataque de pánico, comenzando a llorar y a solicitarle a Pache que la lleve con su mamá, ante lo cual Pache la quería convencer, estaba enojado, le decía: ¿qué te haces si a vos te gusta? No logrando sus fines ante el estado de Rosalía. Al regresar al domicilio de Pache, en la vereda se encontraba Claudia Pache, a quien supuestamente fueron a buscar al club, ante lo cual Noemí Lucía Alvarado manifestó: no era ahí que fueron, evidenciando que se trató de un artilugio para que Pache llevara adelante su cometido. Como así también que en fecha no determinada, y esto en función del expediente 3631/2016, que en fecha no determinada, pero durante el año 84, cuando María Belén Duet contaba con 3 años de edad, concurría al domicilio Cito en Cervantes 238 de esta ciudad, donde vivía Noemí Lucía Alvarado junto a su esposa Daniel Victorio Pache, fallecido el 3 de julio de 2018, y sus hijas. Esas oportunidades eran aprovechadas por el matrimonio, donde Noemí Lucía Alvarado hacía entrar a María Belén Duet a la habitación matrimonial, utilizando el efecto de distintos artilugios, como por ejemplo películas como El pájaro canta hasta morir, habitación donde se encontraba Daniel Victorio Pache y Noemí Lucía Alvarado. Esta última con un camisón color claro, con entramado de encaje, con los pechos descubiertos, manteniendo relaciones sexuales en la cama matrimonial, mientras María Belén Duet se encontraba en un colchón en el piso, al lado de la cama, invitándola en una oportunidad Noemí Lucía Alvarado a subir a la cama. Es por ello que esta fiscalía acusa a Noemí Lucía Alvarado por los delitos de partícipe necesario de abuso deshonesto en concurso ilegal, con corrupción de menores en calidad de autora, en concurso real, con corrupción de menores en calidad de autora, dos hechos previstos y tipificados por el artículo 127 en función del artículo 119, inciso primero, 45, 54, 125, inciso primero, 45, 55, 125, inciso primero y 45, todo el Código Penal en función de la ley 11.179. Ahora bien, respecto a la responsabilidad, surge también que se le realizó el examen mental obligatorio, que consta en orden SIGE 710, donde se corroboró que Noemí Lucía Alvarado comprende la criminalidad de sus actos y puede dirigir sus acciones, no existiendo alguna causal de falta de acción, justificación, excusa sobretutoria o inimputabilidad que se le pueda eximir del reproche penal que se le formula. Es por ello, en función del pedido de pena que va a hacer esta Fiscalía, sobre las circunstancias agravantes y atenuantes, teniendo en cuenta el artículo 40, pero especialmente el artículo 41 de nuestro Código Penal, la Fiscalía va a tener en cuenta, en primer lugar, la naturaleza de los hechos cometidos por la imputada, quien se valió de su situación de superioridad, de directora de colegio, de la confianza, donde se aprovechó de la circunstancia de la amistad o cercanía con los padres de las víctimas, de
los artilugios, maniobras que utilizaba, con juegos, carameleras, en su accionar, en su actuar, para asegurarse de que se cometiera el abuso sexual. Voy a tener en cuenta también la edad de las víctimas. En el caso de Rosalía, en esa época tenía entre 5 a 12 años de edad, un abuso sexual crónico reiterado durante años, que en forma delito de la crítica de delito continuado, que le ha provocado trastornos psicológicos e inclusive tratamientos psiquiátricos, medicamentos, atenciones, hasta el día de la fecha, que la misma presenta estado de angustia, ataque de pánico, deseo o miedo a la muerte, sobreprotección de los hijos, problemas en sus relaciones íntimas. Circunstancias también que le han afectado a María Belén Duet, que al momento, y esto voy a tomarlo también como una circunstancia agravante, al momento de los hechos tenía 3 años de edad aproximadamente, que esto le trajo también sintomatología de angustia, problemática durante toda su vida, en su forma de relacionarse, relaciones con parejas violentas, ambas con sintomatología propia de haber sido víctima de abuso sexual infantil y angustia, que la imputada Noemí Alvarado aprovechaba también su situación o su posesión y la relación que tenía con los padres de la víctima para tratar de comprar los silencios, para de alguna manera aminorar la gravedad de los hechos. En estos casos de abuso sexual infantil, cuando vemos víctimas, niños, niñas, cuando en el artículo 40 y el artículo 41 habla de los motivos que llevan a delinquir, cuando estamos ante una estructura perversa, este ítem queda realmente vacío porque uno no puede entender o comprender como fiscal, como persona, como ciudadano, que existan estos casos de abuso sexual infantil, que se abuse de niños y niñas y el daño que provoca para toda la vida. Hoy está aquí Rosalía, a la distancia también está Belén. Y están aquí pidiendo justicia. Están aquí pidiendo una condena. Están pidiendo que la verdad salga a la luz. Que entre tanta oscuridad haya luz, haya un camino. Y toda esta pelea, toda esta lucha, y toda esta lucha, ellas puedan hablarle a la niña Belén y a la niña Rosalía, diciéndoles que pudieron conseguir que un tribunal la escuche y que un tribunal condene a quien abusó de ellas cuando eran niñas. La Fiscalía, como circunstancia atenuante, solamente va a tener en consideración, y eso
quiero resaltar por parte de Rosalía y Belén, sabemos que la imputada es una mujer de más de 84 años hoy a la fecha. Ellas cuando vinieron a hablar, vinieron a decir: queremos justicia, queremos que se sepa la verdad. No estamos pidiendo, y disculpen los términos, no estamos pidiendo que se pudra en la cárcel por más de todo el daño que nos hicieron. Queremos que se diga la verdad, que se repare el daño, que sea condenada. Entiende la Fiscalía también que por la edad avanzada de la imputada, más allá del pedido de pena efectiva que va a hacer el Ministerio Público Fiscal, esta debe ser llevada a cabo en una modalidad de prisión domiciliaria morigerada. Por todo ello, la Fiscalía solicita se condene a Noemí Lucía Alvarado como partícipe necesario del delito de abuso deshonesto en concurso legal con corrupción de menores, en calidad de autora en concurso real con corrupción de menores, en calidad de autora dos hechos, previsto y tipificado en el artículo 127 en función del artículo 119, inciso primero, 45, 54, 125, inciso primero, 45, 55, 125, inciso primero y 45 de todo el Código Penal en función de la ley 11.179 y solicita a la Fiscalía Sancionaría la pena de 10 años de prisión de cumplimiento efectivo bajo la modalidad morigerada de prisión domiciliaria para Noemí Alvarado por los delitos y los hechos que señala precedentemente el Ministerio Público Fiscal y se regule honorario profesional interviniente y tasa de justicia. Es todo. Dado lo avanzado de la hora y los compromisos integrantes del tribunal, vamos a pasar a un cuarto intermedio para la continuación con los alegatos finales en esta causa. Así que, bueno, si no hay inconvenientes por parte de las partes, podemos continuar mañana a las 8 horas con el alegato de la querella y el día viernes a las 8 horas con el alegato de la defensa. Usted me había manifestado un inconveniente. Pero, como recordamos, la pena no agregada, voy a presentar un escrito vía INDI diciendo que la querella está de acuerdo y los soluciones con eso. Ah, perfecto. Entonces, avanzamos. Entonces pasamos a un cuarto intermedio para el día de mañana a las 8 horas. Que tengan todos buen día.